Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Esto es Pacto de Gracia, un lugar donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado y se ha manifestado en nuestras vidas. Siempre tomamos este tiempo para darle gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado, lo que nos ha permitido, y definitivamente hoy es un día que el Señor preparó para poder traer a nuestro corazón su buen propósito. Amén. Hemos estado llevando esta serie que la denominamos como la levadura de los fariseos, y es que una de las cosas por las que Jesús insistió que debíamos de guardarnos, perdone que tal vez voy a insistir en algunos puntos, que este es el tema número 4 de la serie de la sana doctrina que empezamos. Hemos estado ahora llevando entre semana estos temas, y el domingo orando al Señor que nos dé un tema devocional, si ese es su propósito. Pero quiero que usted a la vez se prenda de esta serie, porque la Biblia habla de las doctrinas de los últimos tiempos. Y es tan delicado porque se convierte en una forma de vida la doctrina prácticamente. Cuando hablamos de la levadura de los fariseos, yo quiero que usted me acompañe a Lucas capítulo 12. En el versículo número 1 dice que mientras tanto millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Quiero que observe la indicación directa de Jesús: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En los temas anteriores nosotros pudimos darnos cuenta que la levadura es provocada o es producida prácticamente por un hongo que tiende a fermentar, y en el momento que la fermentación se da, se sufre de una descomposición que altera definitivamente la parte química o biológica de la materia. Pero mientras millares de personas se habían juntado hasta el punto que se atropellaban, dice, Jesús tiene el cuidado de que a esa multitud se le previniera sobre uno de los riesgos más fuertes que puede haber, y es la hipocresía. Usted ha escuchado muchas veces que la gente dice: no, yo no voy a las iglesias porque son lugares para gente hipócrita, o para ser como fulano o mengano, yo definitivamente no voy. Y es que yo creo que no hay un solo ser humano que no haya jugado o que jugado tal vez no, que no haya lidiado con el riesgo de caer en las redes, de ponerse una máscara, literalmente, como lo vamos a ver a continuación. Si usted me acompaña tratando de hacer una estructura en el tema, dice la Biblia en Lucas 12:1 que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Al pasar a Mateo 22:34, dice que al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, aquí viene otra doctrina de la cual Jesús advierte: librarse de la doctrina de los saduceos y de la doctrina, de los fariseos. Hay una convivencia contemporánea entre estos dos grupos. Los fariseos y los saduceos tenían algunas diferencias doctrinales, pero coincidían en muchos de sus puntos de vista. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, creían en la existencia de ángeles y de un mundo espiritual. Los saduceos no creían en la resurrección. Cuando se dan los procesos de resurrección que Jesús va a realizar, como con el caso de Lázaro, los principales críticos fueron los saduceos, porque ellos no creían en la resurrección. Pero estos grupos se juntaron, dice ahí que se agruparon, dice exactamente en el versículo número 34. Siga conmigo, por favor. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó. Quiero que ponga mucho cuidado en esto. Jesús está diciendo que nos libremos de la doctrina de los fariseos, pero es interesante que estos dos grupos sí coincidían en aspectos
similares en la ley. Los dos eran amantes, los fariseos por su lado, eran amantes de la ley de Moisés y le agregaron una cantidad de requisitos humanos que no estaban dentro de la ley, al punto que llegaron a valorar más sus propias costumbres que lo que la ley decía. Por otro lado, los saduceos sí respetaron mucho la Torá. La Torá eran los primeros 5 libros o el Pentateuco como tal, los 5 libros escritos por Moisés, y eran muy respetuosos de la ley, pero de igual manera habían desvirtuado muchos de esos mandamientos. Siga por favor el versículo 36. Ellos le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y yo quiero dejar acá, desde el principio, que el fariseo tiende a desarrollar un apego muy profundo por la ley, aunque no la pueda cumplir. Y como estamos hablando de librarnos de esa levadura en una generación moderna ante la que Jesús dice que tenemos que lidiar con este caso, es importantísimo que usted tenga clara esta postura del nuevo pacto respecto a la ley. Y quiero que observe esta parte, porque los dos le van a decir cosas impresionantes. Van a ver cosas acá, esto no funciona, ¿verdad? Le van a decir, ¿cuál es el mandamiento más importante? Si me ubico en el versículo 35, uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó. Observe, a él no le importaba averiguar cuál era el mandamiento más importante de la ley. Lo que ellos querían era ponerle a prueba, utilizar las escrituras con un pretexto de crear contienda. Hay gente que dentro de la levadura de los fariseos utiliza la Biblia para hacer quedar mal a alguien. La motivación es presumir yo tengo la razón y no guiar a alguien a una verdad. Por eso es que no se trata de discutir muchas veces las escrituras, se trata de impartir, se trata de compartir verdades. Usted puede ganar una discusión y perder una amistad. Hay gente que puede saber mucha Biblia, pero no tiene la prudencia para poder compartirla. Déjeme decirle lo siguiente, con señalarle a alguien lo mal que está o su pecado, regularmente la gente no cambia. Si el enfermo ya sabe de que está enfermo la mayoría de veces. El mensaje es la medicina, no es la enfermedad. Por eso es que cuando empezamos a hablar del evangelio y se nos olvida que el mensaje es Jesús, empezamos a atacar muchas veces las prácticas de otras personas y lo único que hacemos es cerrar la posibilidad de que se abra una verdad porque nos entretenemos en una supuesta mentira desde nuestro punto de vista. Sin embargo, uno de ellos, dice, le preguntó para ponerle a prueba. Siga conmigo, por favor, al versículo. Si me activas el otro micrófono, te lo voy a agradecer. Voy a estar más cómodo con esto. Bien. Le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Yo quiero que desde acá usted tenga muy claro, mi hermano, que le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Y si no tenemos cuidado con este tipo de interpretación, en algún momento podríamos creer que Jesús está diciendo que este es el mandamiento que debemos de cumplir o guardar. Y mucha gente, sin tomar el contexto que corresponde, se quedó en ese plano, enseñando el primer mandamiento como tal para cumplirlo. Y ciertamente Jesús dijo, este es el grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el grande y primer mandamiento. Fíjese pues, le preguntaron cuál es y él simplemente lo identificó. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pero observe, en ningún momento Jesús dijo que ese mandamiento fuese posible cumplir.
o fuese necesario cumplirlo. Le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero era la pregunta para identificar el mandamiento. Porque es un hecho que nadie cumplió la ley en su totalidad. Y por las obras de la ley, dice Gálatas 2:16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante, dice, la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Mire qué tremendo. Puesto que por las obras de la ley nadie, dice, será justificado. Yo quiero que usted observe la forma tan radical en la que se dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿dónde quedaba la pregunta que ellos hicieron respecto al primer mandamiento? ¿Jesús acaso estaba diciendo que por guardar ese primer mandamiento iba a ser alguien justificado? No, pero el fariseo tiende a desarrollar este criterio. Exige guardar la ley que ni él mismo la ha podido cumplir. Por eso es que durante esta serie hemos estado insistiendo, el mensaje es Jesucristo. El mensaje del nuevo pacto es el sacrificio de Cristo en su muerte y en su resurrección. El mensaje es el pan y el vino. Este es el pan representando el cuerpo molido, crucificado, y la noche en la que es entregado, toma la copa, la levanta y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Estamos acá? Si me abrís el monitor, por favor. Es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Observe qué cosa más tremenda. Porque si es el nuevo pacto, entonces no son los 10 mandamientos. Ahora es un hecho que Jesús cumplió la ley. Él es el cumplimiento de la ley. Definitivamente que cuando tú eres restaurado por esa sangre que Él derramó, vas a terminar cumpliendo lo que no se podía en el antiguo pacto. No vas a amar lo que a Dios no le agrada. Y entonces vas a poder experimentar lo que es amar a Dios a esa dimensión. Ahora, acompáñame. Ahí mismo en Gálatas capítulo 2, acabamos de leer, en el capítulo 3 de Gálatas, dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito sea el que no permanezca en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Entonces, es un hecho que cuando ellos le preguntan, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma y toda tu mente. ¿Es eso obra de la ley? Por supuesto, era la esencia de la ley. Pero no poder guardar esta dimensión del primer mandamiento solo llevaba a que se heredara, a que se ganara o se guardara maldición como tal. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. El que no permanece en todas estas escritas en el libro, en todas estas cosas escritas en el libro de la ley, para cumplirlas, ¿qué es lo que merece? Maldición. Vaya. Ahora, céntrese acá. Si los fariseos tienen esta tendencia a insistir en la ley, es un hecho que se va a promover la maldición por no poder cumplirla. Y eso es bastante delicado cuando Jesús dice, cuídense o guárdense de la levadura, de eso que fermenta, de eso que los pone en un estado de descomposición, de eso que les quita su nivel de pureza. Cuando Jesús está hablando de esto, está advirtiendo, hermano, del riesgo en quedarte con una mezcla de pactos. Probablemente tú crees en Jesús, aunque los fariseos no lo aceptaron, fueron sus mayores detractores, y ni siquiera Jesús se refirió a los demás, a pesar de su pecado, como se refirió
a los fariseos. Vamos a considerar algunos pensamientos a partir de acá. Por ejemplo, si usted me acompaña, yo quiero que veamos algunas cosas particulares. En los tiempos de Jesús había dos grupos sociales y culturales que eran los publicanos y los fariseos. Anteriormente estábamos hablando de los fariseos y los saduceos, que prácticamente eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín era un consejo judío de 70 personas ancianas y muchos de ellos eran saduceos o eran fariseos. Pero aquí se introduce un grupo más que no tenía nada que ver con los fariseos ni los saduceos, y son los publicanos. Esa dimensión de los publicanos está marcada, si usted me acompaña, por favor, a considerar que los publicanos eran cobradores de impuestos y se les consideraba traidores para el pueblo de Israel. Ellos recaudaban los impuestos para los romanos, fíjese pues, y los odiaban precisamente porque eran corruptos. Era como una clase política muy despreciable dentro del pueblo de Israel. Pero esa condición los llevó a hacerse ricos. Y es el caso de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, considerado un publicano. No era alguien bienvenido ni muy amado dentro de ese pueblo. Y habían muchos de esos publicanos, la mayoría, que eran personas consideradas mundanas, amadores de los deleites. Y por el otro lado, los fariseos decían, no somos tan mundanos como los publicanos. Entonces eso les permitía ponerse en un plano de comparación que los hacía sentirse mejores que los demás. Y esta quizás sea una de las cosas más riesgosas para el cristiano, de lo que más riesgo representa, empezar a compararte con los demás y sentir que eres mejor porque no haces lo que ellos hacen. Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista económico, desde cualquier punto de vista, si te miras en un espejo y eres capaz de decir, gracias a Dios no estoy tan mal como fulano, aunque hay gente que siempre se va a sentir peor también que los otros. Pero observe, Jesús está diciendo, cuídense de eso que los fermenta y que tiene que ver con la hipocresía. Entonces, los publicanos son marcados como gente mundana, y yo quiero remarcar esta parte o insistirla por una causa. Porque si los fariseos consideraban que eran mejores o superiores por no hacer lo que hacían los publicanos, a raíz de eso se olvidaron de lo que en verdad Dios pedía y de lo que más pesaba en la ley. Mire, es triste, pero es una realidad. Mucha gente ve como inferiores a los demás simplemente porque no están dentro de su grupo. ¿A cuánta gente la han juzgado y criticado por venir a una iglesia probablemente y le dicen, ¿usted va a esa iglesia? Y usted sabía que en esa iglesia, ¿bajo qué cobertura está? ¿Bajo qué ministerio está? ¿Y quién los cubre? ¿Y quién lo puso a él de pastor? ¿Y quién? Pero deberían de ser como nosotros que tenemos. Eso es bastante comprometedor cuando alguien se compara para sentirse superior. Vamos a estudiar posteriormente la doctrina de los nicolaitas. Y está señalada en dos iglesias en el Apocalipsis. Pero la doctrina de los nicolaitas, que no voy a entrar ahí todavía, pero solo se la menciono, era una doctrina que separaba de alguna manera el ministerio que cada quien tenía y se le delegaba prácticamente solo a una casta de líderes. Entonces se consideraba al pastor como el único intercesor entre Dios y el pueblo. Cuando el Señor mismo dice que te hizo rey y sacerdote para Dios su Padre. Tú tienes que ejercer tu ministerio. Hay mucho que tratar ahí, pero voy a regresar a este punto porque si alguien
en un punto de su vida se considera mejor o superior, solo sería para reconocer la misericordia que Dios ha tenido con su vida. De lo contrario, eso lo va a poner en un plano bien delicado. Mire, dice que en Marcos 8:15 dice que Él les encargaba, Jesús les encargaba y les decía, tened cuidado. Tened cuidado. Si yo le digo, tenga cuidado, aquí hay un campo minado. Si usted camina acá, se va a parar en una bomba si no tiene cuidado. A ver, ¿de qué cosas tiene usted cuidado? ¿Usted tiene cuidado para manejar? ¿Usted tiene cuidado? Dice un dicho por ahí que para comer pescado y no sé qué más hay que tener cuidado. Cuando usted lava vasos, ¿tiene cuidado? ¿O los agarra como cuando lava plástico? ¿Verdad que no? ¿Por qué dice tened cuidado y mire, hasta con encargo? O sea, esto es algo de lo cual deberíamos de guardar con mucho, pero con mucho respeto. El que diga, cuídate de esto, guárdate de esto. Observe. Y de la levadura de Herodes, aquí ya viene otra, porque hay diferentes levaduras. Estábamos hablando de la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, ahora viene la levadura de Herodes. ¿Y qué fue lo que hizo Herodes que se compara con algo que fermenta? Herodes amó complacer al pueblo y no le importó en lo mínimo hacer justicia. ¿Quieren a un preso libre? Ok, terminaron soltando al equivocado y terminaron condenando al justo. Bajo ese contexto, los publicanos y los fariseos no son buenos ejemplos a seguir. Unos por su mundanalidad, no hay santidad definitivamente en un publicano, y otros por el legalismo, el apego a la ley y la gracia nula en este caso. Cuando alguien no se apega a la gracia, a un favor no merecido, se cree merecedor y eso es lo que le permite compararse o sentirse mejor que los demás. Entonces, Jesús va a tener que referir acá algunas advertencias y se va a referir a los dos, pero ¿qué quiere que aprendamos o advertirnos respecto al publicano y al fariseo? Mire pues, hay muy poco que se haya dicho respecto al publicano, pero de quien más Jesús habló es del fariseo. Y a la verdad, ninguno de los dos estaba bien. Pero tiene más ventaja el publicano, porque el publicano está consciente de su pecado y constantemente se lo restriegan en la cara, mientras que el fariseo está consciente de una máscara, porque es una falsa justicia. Y esto no es cuestión religiosa, es un mal del corazón, porque presumir alimenta el ego por el mismo menosprecio que el corazón tiene al saber que no da la talla. Entonces, cuando alguien no da la talla, lo más fácil es ponerse una máscara. Y hace algunos días, en el primer tema, nosotros marcamos algunos aspectos que tenían que ver acá con esa área de la máscara. Mire pues, ¿qué era más grave? ¿La mundanalidad de los publicanos o la hipocresía de los fariseos? ¿Qué considera usted? Si usted tuviera que escoger entre los dos, ninguna de las dos es buena, por supuesto. Las dos son nocivas. El publicano es mundano, era corrupto, era cobrador de impuestos bajo corrupción, extorsionador hasta cierto punto. Pero qué tremendo que los publicanos y las prostitutas se acercaban a Jesús.
Y qué tremendo que los fariseos preferían no acercarse porque se sentían demasiado santos y justos. ¿Qué es más fácil? ¿Arrepentirse de la mundanalidad publicana o abandonar la autojusticia farisea? La autojusticia farisea era el combustible para el orgullo religioso. Entonces no hay nada peor que autojustificarse. Y sabe, la mayoría de veces que nos encontramos con un problema y alguien no lo señala, tenemos la tentación de justificarnos. ¿Por qué? Y hasta podemos llegar al punto de decirle a alguien, ¿y a vos qué te importa? Ese no es problema tuyo. Déjame. Yo hago lo que me da la gana y vos quién sos para... De hecho, es uno de los puntos más tremendos dentro de la familia. Cuando usted quiere estar seguro que Dios avala una decisión y sabe que Dios puso sobre usted gente para confirmar esa decisión, Romanos 13 dice que el que resiste a la autoridad, lo establecido por Dios resiste. Pero partamos de la línea más cercana de autoridad, que es tu casa, que son tus papás. Y cuando tus papás te dicen algo, no, y tú dices, déjeme, ya es mi vida y qué le importa, y sigues bajo ese techo, corres el riesgo de caer en la autojusticia por alimentar el orgullo. Bueno, de hecho, yo tengo que avanzar y llegar a estos puntos porque creo que van a ser muy importantes. Los publicanos escucharon el evangelio y muchos de ellos, fíjese hermano, que se movieron al arrepentimiento. Pero los fariseos escucharon el evangelio y permanecieron en su autojusticia. No, yo no lo necesito. Yo no tengo necesidad. Yo no soy tan pecador como ellos. Entonces Jesús empieza a hacer algunas advertencias acá. Y Jesús tiene que decir cosas como la siguiente. Mire pues, se lo dije hace un momentito. Jesús dijo poco con respecto a los publicanos, pero dijo mucho respecto a los fariseos. En Mateo 21:31 está la historia de un hijo al que le mandan a hacer una tarea y no hace caso, pero luego se arrepiente y decide obedecer. En el capítulo 21 y versículo 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cuál era la condición? El publicano estaba más consciente de su pecado. Y cuando la Biblia dice arrepentíos y convertíos, tiene que estar alguien consciente de su pecado para poder arrepentirse. Mientras no hay conciencia, por eso es que la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga, traerá convicción de justicia, de juicio y de pecado. Mire qué tremendo que el Espíritu Santo haga conciencia del pecado. Es decir, alguien se siente tan mal, el Espíritu Santo no acusa, redarguye. Es como que si dijera, esto no está bien, como quien dice, no te has bañado, esta condición no es la que quiero. Y probablemente usted diga, pero el Espíritu Santo está solo sobre aquel que tembló, se cayó y vivió una experiencia de fuego. Y probablemente la sacudida y el escalofrío que sintió no tuvo nada que ver con el arrepentimiento que debería de experimentar. Pero cuando alguien empieza a tener conciencia de que lo que está haciendo está mal, el Espíritu Santo empezó a visitar. Ahora, hay algo más acá, por favor. En Lucas 12:1 dice que mientras tanto millares de personas se habían juntado, esta es la cita con la que empezamos, al punto que se atropellaban. Y él les dice, guárdense de esa levadura. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía. Y al estudiar esa palabrita, la vimos en el último tema, en la concordancia Strong, es la 5273, es el registro de esta palabra y equivale hipocresía o hipocritai. Está compuesta
de una primera palabra que es hipo, que significa máscara, y crites, que significa respuesta. Entonces yo le decía que significa hipocresía responder con una máscara o responder con máscaras. Al punto que un hipócrita se comparaba con un actor dentro de esta cultura. O se comparaba con un mentiroso, con alguien que era pretencioso, pretendiente, una persona que embauca, un engañador. Y estas características son propias de la levadura. Observe cómo el hipócrita se compara con uno que actúa. Ellos se encargaron de las cosas que tenían más relevancia como apariencia y se olvidaron de lo que a Dios le agradaba. La forma en que Dios utiliza para corregirnos, dice Proverbios 16:6, que es con misericordia y verdad. Pero el fariseo desconoce la misericordia y la verdad, porque la hipocresía precisamente es lo contrario a la verdad. Es una máscara, es engaño. ¿Estamos acá? Vaya, mire pues, y las cosas que más lastiman, creo que son aquellas en las que se nos engaña. Una traición es un engaño. Pero hay palabras, hay saludos, hay expresiones, hay besos con hipocresía. Y quizás no sea la hipocresía más profunda la que se guarda a veces para con el hermano que no conoce el corazón, sino hasta con Dios nosotros podemos ser hipócritas. De hecho, más adelante, ahorita en breve, le voy a mostrar el caso del fariseo y el publicano. El fariseo no le está orando al pastor ni a los hermanos, le está orando a Dios, pero le está orando con hipocresía. Lo tremendo acá es que la corrección del pecado, Dios la hace con misericordia y verdad, dice. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Pero ¿qué hace el fariseo regularmente? El fariseo infunde y quiere cambiar el pecado con temor, con juicio, con látigo, golpeando, amenazando, señalando. Pareciera que enviando a alguien al infierno y enseñándole los tridentes del diablo, la gente se fuera a desprender del pecado. Sin embargo, cuando se les señalan a ellos sus errores, los fariseos son personas o gente propensa a ofenderse. Cuando se señala alguna falta, mire, si regularmente alguien nos va a hacer el bien, sería hipócrita que nos diga estás bien cuando sabe que vas en un camino, que su fin es muerte. Dice el libro de Proverbios que son mejor los labios que hieren que los labios que besan. Hay palabras que van a herir, que van a golpear de tal manera que usted diría, ese tipo de gente no la quiero porque me golpeó. Pero es más dañino que alguien te bese con hipocresía y no te diga la verdad de las cosas. Ahora, los fariseos regularmente, esta es una actitud en la que podemos caer. Nos ofendemos cuando alguien nos señala alguna falta. Nos sentimos incomprendidos a pesar de que no tenemos la razón. Mire, alguna vez probablemente le vaya a tocar a nivel del trabajo, a nivel de familia o hasta a nivel de la iglesia. Se va a enojar conmigo probablemente. Y pueden pasar días y va a decir, no, es que el pastor no me entiende. No, es que el pastor sabe qué le pasa. Yo quiero y lamento muchas veces que no tengamos la apertura de acercarnos y decir, hermano pastor, yo percibo que hay una barrera que se está creando.
Hace algunos días terminó el mensaje y alguien se acercó, que está acá. Y con toda la sinceridad del caso me dice: pastor, quiero pedirle perdón porque yo venía hoy pensando algo malo respecto a usted. Qué raro, dije, solo una venía pensando algo raro. Pero ¿sabe cómo las cosas se tratan y se limpian? Pero ¿qué sucede? Observe lo que va a pasar acá. En este caso, si me acompaña, por favor, acá. Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Se está comparando con el publicano y sintiéndose superior. Puesto en pie, dice, oraba consigo mismo. Qué tremendo, que no oraba con Dios, sino oraba consigo mismo, pero según él estaba hablando a Dios. Yo tengo una necesidad profunda por insistir en este punto, porque es una tentación, hermano, sentirnos mejor que los demás. Es una tentación creer, y si usted ve que alguien está mal, pues clame misericordia. No le estoy diciendo comparta el pecado y la desgracia de alguien, pero sencillamente dice el apóstol Pablo: si alguno, le dice a los Gálatas, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, dice, si son espirituales, si son carnales, no, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Mire qué tremendo. Considerándose a sí mismos, porque no sea que ustedes sean tentados en lo mismo, dice. Pero ¿qué pasa cuando alguien se siente superior? ¿Ha visto usted esa gente que se para y dice: ay, cayó? Lo que pasa que era un carnal. Si de este yo ya me las temía, yo siempre supe que ese no era espiritual, como que si él fuera la gran cosa para medir y calcular a los demás. Lo tremendo es que la Biblia dice que con la medida con la que se mide, con esa va a ser medido. En los barrios de mi pueblo hay un dicho muy común cuando una chica resulta embarazada: póngase un zipper en la boca y acuérdese que tiene hijas, sobrinas o familia muy cercana. Y no es solo respecto a que alguien o una resultó embarazada, cualquier falta a vida y por haber. No juzgue para no ser juzgado, es el punto. Pero mire la tentación. Y literalmente, cuando alguien es sorprendido en alguna falta, a quien deberíamos de considerar es a nosotros mismos. Para restaurar a alguien, considerándonos a nosotros mismos. Pero el fariseo no tiene esta cualidad. Puesto en pie oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, y casi que le agarra la oreja al otro pobre que estaba ahí orando, y como este publicano. Chish. Mire, mejor esto me lo aguanto. Y ya va a ver por qué. Si me acompaña, por favor. El fariseo condena a otras personas de manera injusta por presuposiciones. Mucho cuidado con presuponer de alguien y condenar. Yo entiendo que sea parte de la vida cristiana tener que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero hay un momento, hermano, en donde si ni llevas la carga de alguien, ¿por qué tienes que condenarlo? ¿Por qué tienes que condenarlo? Una situación bien tremenda es que va a haber una murmuración acá. Si usted me acompaña, por favor, mire al capítulo 15 de Lucas. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come de ellos.
Entonces, guardarse de la levadura del fariseo también es guardarse de la murmuración. ¿Estamos acá? Mire la tentación de caer en la murmuración. Y mucho cuidado. Más adelante Jesús les va a decir camada de víboras. Yo le decía en el tema 3 de esta serie que a nadie Jesús le dijo las cosas tan duras como se las dijo a los fariseos. Les dice sepulcros blanqueados, les dice camada de víboras, les dice, ay, Dios santo, mire, pero cuando más adelante viene, cuando les dice víboras y asociamos esto con la murmuración, es tan fácil que cuando alguien murmura, atraiga maldición para sí mismo. Cuando el pueblo de Israel murmuró y escuchó Dios la murmuración del pueblo, lo que vino sobre ellos fue juicio en muchos de los casos. Cuando María, la hermana de Moisés, y Aarón murmuraron respecto a Moisés y su esposa, lo que vino sobre ellos fue lepra. La murmuración es una tentación en cualquier lugar porque la murmuración despierta el deseo de sentirnos superiores. ¿Sabe por qué nos dan ganas de pelar a alguien? Para sentir que estamos mejor que esa persona. Pero déjeme decirle esto. A ver, pongamos este ejemplo. No es su caso, pero si a alguien se hubieran llevado esta semana a la cárcel, bueno, cualquier parecido es pura coincidencia. Pero haga de caso que se llevaron a alguien por robarse una gallina. ¿Sí? ¿Usted cree que si usted se hubiera robado una gallina, usted criticaría eso? Le aseguro que se quedaría calladito y diría, ya empezaron a investigar a los robagallinas, no va a ser que yo sea el siguiente. Perdió su inmunidad y le cayó. Pero ¿por qué cuando usted no se robó esa gallina, usted se siente en libertad de juzgar al que sí se la robó? ¿Sabe por qué razón? Porque se nos olvida que justo no hay ni aún uno y que la Biblia dice por cuanto todos pecaron. ¿Quiere que se lo ponga en palabras de Jesús? El que esté limpio, que tire la primera piedra. Y todos iban con piedras para apedrear a la mujer samaritana. ¿Quiénes? ¿Quiénes todos? Los fariseos y la gente que estaba ahí y que se infectó con esa levadura. Pero ahora viene Jesús y les dice, el que esté limpio, que tire la primera piedra. Entonces pregunto, ¿por qué la murmuración? Yo quiero encargarle algo. Cuando alguien llegue con usted a murmurar y llegue quizás dolido, quejado, sangrando, vomitando, sacando toda su molestia y le empiece a infectar, dígale, hey, momentito, párele ahí. Mejor vaya y arregle eso donde debe, no me contamine. Es que usted ya sabe que el pastor tal y tal y tal cosa, mire que el pastor ni ha orado por mí, que mire que... Pues yo vengo hoy defendiendo al pastor. Pero ¿qué de las veces que alguien viene, le contamina, le estorba y le deja, ya lo deja leudado? Leudado. ¿Y si le hablan del gobierno? ¿Y si le hablan de su familia? Hoy en la tarde yo estaba meditando y yo creo que fue Dios el que habló a mi corazón y me decía, ¿te das cuenta que el que tiene problema con la autoridad choca en todos lados? Choca con su suegra, choca con el policía, choca con su jefe, choca con las autoridades, choca con el pastor, porque hay un área de la vida en donde fue lastimada quizás su protección y ahora cada vez que tiene que acercarse, tiene una barrera. Y lo primero que va a sacar es la murmuración. Entonces hay que tener cuidado. ¿Me ayudas, hermano, por favor? Con este punto quiero llegar a esta parte. La forma de relacionarse del fariseo es sin misericordia y con un espíritu de condenación constantemente. ¿Sabe? Para el fariseo, todos podrían ser malos y no merecen que usted tenga misericordia. Y hay un espíritu de condenación
al punto que solo buscando defectos. A veces uno tiene que frenar relaciones con la gente, porque lo único que pueden ver en usted o en lo suyo es solo el mal. Es solo el mal. Yo no descarto que Dios muchas veces pueda hablar y anunciar que tengas cuidado, que te prevengas, que cuanta cosa, pero a mí sí me preocupa que haya gente que sea capaz de ver todo tipo de demonios, de juicios, de cosas feas que vienen de lo que va a pasar y nunca puede tener una palabra que provenga de Dios y decir cómo es el mover de Dios a favor nuestro en el mundo espiritual. Es que yo vi su entierro, hermano. Y mire, y yo vi por allá una sombra, y yo vi del otro lado cómo el diablo estaba haciendo, y yo vi, ¿cuándo va a haber algo de Dios? Parece que tiene ojos abiertos en el plano profético solo para la desgracia. Eso es alarmante. La forma de relacionarse con otros sin misericordia es un indicador de una actitud farisea. Lucas 15 era la cita de la murmuración, pero mire esta para ir terminando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, diezmáis la menta, el anís y el comino y dejad lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cómo podría alguien no tener misericordia y guardar la ley? Se necesita misericordia para ver a una mamá que no tiene para comprar la medicina. Se necesita ser justo para saber, acuérdese, la justicia no es solo el hecho de pagarle a alguien lo que merece, sino de pagarle a los demás por lo que nosotros recibimos y no lo merecíamos, y de la manera que recibimos por gracia vamos a dar. Es injusto que habiéndonos Dios perdonado, escúchenme, nosotros no podamos perdonar. Y este es el tema tal vez más espinoso y molesto para mucha gente. La falta de perdón es la falta de misericordia. Porque nosotros recibimos misericordias inmerecidas, hermano. El Señor nos perdonó aún habiéndole fallado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le ha fallado usted al Señor? ¿Cuántas? ¿Cuántas cree que le va a fallar todavía? Y porque una persona le falló a usted una vez, o dos, o 10 veces, o 100 veces, Jesús se anticipó a decir 70 veces 7. Pero porque una persona una vez le falló y no hizo lo que usted quería y como usted quería, usted está tan ofendido, tan ofendida. Sí, hay una actitud de hipocresía cuando se nos olvida cuánto hemos recibido. Y Dios definitivamente va a cuidar esta parte. Dejé esta cita hace un momentito, solo le marqué esto: gente propensa a ofenderse cuando se le señala alguna falta. Mateo 15:12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Cómo así? Se ofendieron cuando Jesús les señaló una falta. ¿Alguna vez te has ofendido porque Dios dio una palabra y creíste que el pastor la tiene contigo? ¿Sabe cuál es la sencillez de aquel que quiere oír de Dios? Toma lo que Dios le diga. No se complica. Y una última para terminar es que el fariseo tiene la ocupación de las cosas externas. Se ocupa tanto de lo externo. Está ocupado en la vestidura de los demás, está ocupado en el pelo y el largo de los demás, el largo del pelo de los demás. Puede haber tanta crítica al respecto. Gente que viene y se ocupa, ay, qué mundanos, están poniendo luces.
Ay, ¿ya vieron que las hermanas ahí usan pantalón? Y ya veo que ahí se pintan. El ocuparse de las cosas externas es importante, pero no se empieza por lo externo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, limpiad el vaso por fuera, limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Yo recuerdo que en una ocasión estábamos en un servicio y el pueblo deseoso de meterse con Dios, y vino alguien y se paró aquí y exclamó, cuando vio las luces, ¿en qué ha convertido la casa de Dios? Esa era la alarma, ver las luces, y para él ese era el punto más grave dentro de la iglesia, cuando habían cosas más importantes quizás que juzgar las exterioridades. Mire, no califique a nadie por lo que sus ojos ven, porque solo Dios conoce el corazón. Por ejemplo, usted podría ver al que está a la par ahorita y verlo triste, verlo enojado con usted, y lo que usted no sabe es que quizás está triste por algo. ¿Sí o no? Mire al que está a la par y dígale, Cristo te ama. ¿Hay esperanza para tu problema? A ver. Voy a dejar hasta ahí. Póngase de pie y vamos a orar juntos en este tiempo que el Señor nos ha regalado. Creo que es una noche para decirle, Señor, queremos caminar limpiándonos de toda levadura y de todo aquello que manche nuestro corazón. No queremos tener una máscara puesta y ponernos en ese plano de señalar o de sentirnos mejores que los demás. ¿Qué te ha dado Dios y te hace sentir mejor? ¿Usted ha visto las luchas de las familias? Esposas que están deprimidas solo porque la cuñada, la vecina o alguien conocida tiene más que ellas, y hasta entran en crisis con el esposo reclamándole por no ver que la cuñada tiene tal cosa y tú ni siquiera eso me puedes comprar. Y el otro sufre y dice, pero si ni me alcanza, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe qué quiere? Está pagando con una máscara. La levadura de los fariseos es un riesgo. Vivir de apariencias, no hablar con sinceridad, llevar veneno sobre los otros. Yo quiero invitarlo y se lo digo en el nombre de Jesús. Si hay cosas que arreglar, si usted en verdad ama y le teme al Señor, no contamine a los demás vomitando la molestia que usted tiene. ¿Cuántos estuvieron el domingo? El domingo el Señor nos dio una palabra muy específica respecto a la ansiedad. Pero si usted tiene un problema conmigo, le aseguro que ni quiere oír la palabra. Yo quiero dejar abierta la puerta delante del Señor y estoy dispuesto a que limpiemos nuestras vías de comunicación. Yo se lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. Dios quiere fluir de tal manera que nos limpiemos de todo lo que ha leudado, porque el que se está perdiendo la bendición es uno mismo. Dios va a seguir hablando, Dios va a seguir dando, pero el diablo le va a poner una barrera en contra de alguien. Ojalá no sea que el diablo le puso una barrera en contra del pastor. Y si el pastor se ha equivocado, pues es hombre para reconocer sus errores. Amén. Pero no se quede usted en ese plano. ¿Y sabe qué es lo peor? Va con alguien y le dice todo lo mal que usted se siente. ¿Y por qué no ha ido? Y vomita todo lo que usted siente. Y deja... Esa es una actitud que la serpiente dejaba veneno. El fariseo deja veneno. Insistencia. Cuídese de esa levadura. Si alguien le llega con alguna actitud de esa, dígale disculpe.
No, por favor, ya no me diga más. Mejor vaya, doble rodillas y arréglelo delante del Señor o con quien debe de hacerlo. Amén. Padre, gracias, porque estás limpiando nuestras vidas. Esta palabra, Señor, yo sé que tú la has destinado para que nuestro corazón se prepare para un tiempo en el que tú quieres nuestras vidas libres de todo pecado, de toda levadura, de toda actitud de hipocresía. Perdona porque nuestro corazón, Señor, ha tomado actitudes muchas veces que no te han agradado. Hoy, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas, purifícanos, lávanos de tal manera que toda actitud de máscara sea quitada, que todo dolor interno sea desarraigado del pueblo, Señor, del corazón de tu iglesia, de tu rebaño. Que todo aquello, Señor, que sea gloria propia, orgullo humano, anhelo de gloria, Señor, humana, sea depositado delante de ti. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si estás en casa y tu corazón ha estado cargado, la presencia de Dios está ahí para tocar tu corazón. Permíteme orar por ti. Si le quieres entregar tu corazón a Jesús, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Llena mi vida de tu presencia. Hoy, Señor, sana mi corazón. Padre, yo clamo por restauración, clamo por sanidad, por gente que está ahí en el otro lado, Señor, de estas cámaras, recibiendo esta palabra. Que tu Espíritu Santo supla toda necesidad hasta ser revelado el propósito glorioso de Jesucristo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús.